Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Las instrucciones dadas por los espíritus de orden elevado sobre todos los asuntos que interesan a la humanidad, las respuestas que dieron a las preguntas que les fueron propuestas, habiendo sido recogidas y ordenadas con cuidado, constituyen toda una ciencia, toda una doctrina moral y filosófica bajo el nombre de espiritismo. Por ello, el espiritismo es la doctrina fundada sobre la existencia, las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus. Esta doctrina se halla expuesta de manera completa en el libro de los espíritus para la parte filosófica, en el libro de los médiuns para la parte práctica y experimental y en el Evangelio según el espiritismo para la parte moral. Doctrina espiritista. Introducción. Hippolyte Léon Denisard Rival nació en Lyon el 3 de octubre de 1804. Hizo sus primeros estudios en Lyon y luego en Yverdon, Suiza, a fin de estudiar en el instituto del célebre pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. De vuelta a París, Rival alcanzó el grado de maestro, tanto en letras como en ciencias. Hablaba italiano, alemán y algo de español. En su época de maestro, escribe obras como Curso teórico y práctico de aritmética, Gramática francesa clásica y programas de física, química, astronomía y fisiología. En 1854 oye hablar de las mesas giratorias a su amigo Fortier, quien lo invita para asistir a una reunión de las mesas parlantes. El 30 de abril de 1856, un mensaje fue destinado específicamente a él. Un espíritu, quien lo llamado Verdad, le reveló la misión a desarrollar. Esa misión consistía en crear una nueva doctrina que vendría a dar luz a los hombres, a esclarecer conciencias, removiendo y transformando el mundo entero. Ya como Allan Kardec, nombre de una vida anterior suya, afirmó que no se consideraba un hombre digno para una tarea de tal envergadura. No obstante, haría todo lo posible por desempeñar las obligaciones que le encomendaran. El 18 de abril de 1857 publica El libro de los espíritus, 1019 preguntas realizadas a través de diferentes médiums a espíritus superiores. En 1858 edita la revista Espírita. El 1 de abril de ese año funda la primera sociedad espírita, Société Parisienne d'Études Spirites, y publica el libro de los médiums, al que sigue el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. A estos 5 libros se les conoce como el Pentateuco Kardeciano. Allan Kardec desencarna el 31 de marzo de 1869, dejando sobradamente cumplida su misión. Pero la doctrina no murió con Kardec. Otros muchos continuaron sus investigaciones, como Daniel Douglas Home, levitación, Eusapia Paladino, materializaciones, Cesare Lombroso, gran criminalista italiano, Florence Cook, Sir William Crookes, quien llegó a comprobar la realidad de los fenómenos de materialización del espíritu, Katie King, Léon Denis, Gabriel Delaine, Camille Flammarion, Alexander Aksakov, Gustave Delay, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Ernesto Bozano, Alberto de Rochas y el destacado Nobel de Fisiología Charles Richet. En el siglo XX, el movimiento espiritista recibe un nuevo empujón de la mano de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, nacido en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, el 2 de abril de 1910 y muerto en Uberaba, 30 de junio de 2002, popularmente conocido como como Chico Xavier, fue un famoso médium y divulgador del espiritismo en Brasil y en el resto del mundo.
Escribió 451 libros, de los que se vendieron más de 40 millones de copias, traducidas a 33 idiomas y 30 libros en braille. El más importante fue Parnaso de Stratumba, obra maestra de la literatura mediumnímica que incluye poemas de poetas luso-brasileños con el mismo estilo que los caracterizó en vida. Sus obras se han traducido a 33 idiomas y solo en Brasil se han editado más de 18 millones de ejemplares. Aun así, Chico Xavier admitió no ser el autor de estos textos, sino que se limitaba únicamente a escribir lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo no recibió dinero alguno por la venta de sus libros y donó los derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro, entre ellas la Federación Espiritista Brasileña. Su infancia no fue como la de un niño normal. A los 4 años y medio ya registraba la presencia de espíritus que le decían cosas incomprensibles para su mentalidad infantil. A sus 5 años pierde a su madre, a la que veía desencarnada en el patio de la casa de su madrina y que le recomendaba tener paciencia para afrontar el maltrato físico de ésta. En la escuela pública, en donde efectuó los estudios primarios, escuchaba a los espíritus que le dictaban versos y composiciones sobre los temas más variados. El 8 de julio de 1927 recibió el primer mensaje escrito, firmado por un espíritu amigo, y a partir de ese momento no cesaron sus actividades en el campo mediumnímico, de la psicografía hasta su muerte. Antes de Chico Xavier, también fueron mediadores entre los humanos y los espíritus personajes tan señalados como Juana de Arco, Teresa de Ávila, Sir Arthur Conan Doyle o Emanuel Swedenborg. La doctrina espiritista intenta responder las preguntas como ¿quién soy? ¿Quién era antes de nacer? ¿Qué seré después de la muerte? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué son algunos ciegos, paralíticos, débiles mentales, etc., mientras otros nacen inteligentes y saludables? ¿Por qué Dios permitiría tan grande desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo y la tristeza supera la alegría? ¿Por qué los malos sufren menos que otros que son buenos? El espiritismo nos dice que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Nuestra alma es inmortal e inteligente. Somos creados simples e ignorantes, y es el espíritu el que crea su propio destino usando el libre albedrío. Su progreso es consecuencia de las experiencias adquiridas en diversas existencias, evolucionando constantemente, tanto en inteligencia como en moralidad. La creencia en el espiritismo ayuda a mejorarse fijando las ideas sobre ciertos puntos del porvenir. Apresura el progreso de los individuos y de las masas, porque les permite hacerse cargo de lo que algún día serán. Es un punto de apoyo, una luz que les guía. El espiritismo enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Aparta de los hechos que pueden retardar la dicha futura. Pero el espiritismo nos recuerda que no es una creencia absolutista, sino que también nos dice que sin conocerlo también se puede prosperar, y en este sentido se distancia mucho de la Iglesia. Hay diferentes mundos en el universo que acogen espíritus y sirven de escuela durante el camino evolutivo, entre ellos la Tierra. Los espíritus, a través de los médiums, pueden comunicarse con el mundo material y unos nos ayudan a evolucionar y otros nos lo impiden. La moral espiritista está basada en las enseñanzas de Jesucristo. Antes de Jesucristo estuvo Moisés como primera revelación personificada y la tercera revelación. La actual es colectiva, diseminada simultáneamente sobre la tierra, entre miles de personas de todas edades y condiciones, a fin de servir algún día a todos como punto de unión. Hay que recordar también que no solo en el cristianismo hay mensajeros de Dios. Buda, Krishna, indios americanos y un largo etcétera se han comunicado con el más allá y han proclamado sus enseñanzas. Pero no debemos olvidar que a mediados del siglo XIX en Francia la religión principal era el catolicismo y que por eso
los espíritus comunicantes hablan de las enseñanzas de Jesús al ser conocidas por el público europeo. Pero sobre todo, una de las enseñanzas que han perdurado en el tiempo y que proclama cualquier religión benigna es también la máxima espiritista: no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. El alma. Cita: quiero esto decir, que la cara particularmente refleja el alma, porque una persona excesivamente fea tiene empero, algo que gusta, cuando sirve de envoltura a un espíritu bueno, prudente y humano, al paso que hay caras muy bonitas que nada dicen y que hasta inspiran repulsión. Allan Kardec. El alma es un ser que reside en nosotros mismos, independientemente de la materia y que sobrevive al cuerpo. Es un espíritu encarnado que antes de unirse al cuerpo es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Está compuesta por dos envolturas. La más ligera e inapreciable es el periespíritu, que une el alma con la segunda envoltura, el cuerpo, su parte material y más pesada. A modo de ejemplo, se podría comparar con un fruto, donde el alma es la semilla, el cuerpo es la piel y el periespíritu la parte comestible que une el interior con el exterior. El alma es inmortal y se reencarna de cuerpo en cuerpo para expiarse y mejorar hasta ser un espíritu puro, lo que vulgarmente se conoce como ángeles. El alma o espíritu también tiene su desarrollo. Tiene una creación por un ser supremo, que aquí llamaremos creador o Dios, y que se va reencarnando hasta llegar a su máximo esplendor. Así, por ejemplo, las almas más jóvenes, las que se han reencarnado pocas veces, son primitivas moralmente hablando, y suelen ser personas dominadas por las peores pasiones y de poca inteligencia. Las almas no reencarnadas son almas errantes que, según su estado evolutivo, pueden ayudar o desean ser ayudadas. A este respecto, podemos añadir la pregunta de Kardec a un espíritu por el significado de alma en pena, a lo que responde que es un alma errante que sufre, incierta de su porvenir y a la cual podéis procurar algún alivio, que con frecuencia solicita cuando con vosotros se comunica. Después profundizaremos en este tema. Dios y la creación. Cita: aquel que cada noche recordase todas sus acciones de durante el día y se preguntase el mal o el bien que ha hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le iluminasen, adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse, porque creedlo, Dios le asistiría. Proponeos, pues, cuestiones y preguntaos lo que habéis hecho, y el objeto con que, en circunstancia tal, habéis obrado. Si habéis hecho algo que en otro hubieseis censurado, si habéis ejecutado alguna acción que no os atreveríais a confesar, cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si fuese de otra persona. Allan Kardec. Hemos dicho que el alma o espíritu es creado por un ser cuya definición Kardec nos dice así: el creador o Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Creó el universo que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los inmateriales el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus. Según Kardec, o los espíritus que hablaron con él, Dios existe y es el creador de todo lo conocido y de lo desconocido, tal como se narra en la Biblia. También nos comenta la existencia de una Trinidad, aunque ésta difiere bastante de la mencionada por la Iglesia. Según Kardec o sus contactados, la verdadera Trinidad está compuesta por el Espíritu, la materia y Dios. Una materia que está compuesta por un solo elemento primitivo que forma todos los elementos restantes, conocidos y aún por conocer, con infinidad de combinaciones. Así pues, pueden distinguirse en la creación de Dios, primero, los seres inanimados, formados únicamente de materia, sin vitalidad ni inteligencia,
como plantas, árboles, rocas, etc. Segundo, los seres animados que no piensan, formados de materia y dotados de vitalidad, pero faltos de inteligencia, como los animales. Y tercero, los seres animados que piensan, formados de materia, dotados de vitalidad y que tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar, humanos y seres de otros planetas. Quiero aclarar que el Dios de Kardec difiere mucho de nuestra idea actual de Dios. Los mismos espíritus le dicen a Kardec que nuestro primitivo lenguaje no posee palabras para definir al creador de todo. Su Dios es totalmente incomprensible para nosotros. A lo largo de los siglos hemos creído aquello que gente más inteligente, entre comillas, que nosotros ha promulgado sin cuestionar sus afirmaciones. Hoy día creemos con absoluta certeza en la teoría del Big Bang o que la Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que alberga vida. Pero estas ideas no olviden que están propuestas por seres humanos cuya estrecha mira y primitiva sabiduría no da para entender los misterios del universo, o por el contrario, seres muy inteligentes que nos ocultan la verdad por nuestro bien. Por eso, antes de avanzar más, les propongo que olviden todo lo que supuestamente conocen y liberen su mente de dogmas religiosos y científicos. No den nada por hecho. Recuerden que a Galileo se le tomó por loco cuando dijo que nuestro planeta giraba alrededor del Sol. No sabemos nada del funcionamiento del universo, de otros planetas, de la muerte, etc. Nuestra verdad es únicamente nuestra y existirá si decidimos creer en ella. Las ideas no nos crean a nosotros creamos nuestras ideas. Solo lo inimaginable es imposible, el resto puede ser verdad. Y por supuesto hay una verdad por cada humano que existe, porque lo que para uno es blanco, para otro puede ser negro, y ambos pueden tener razón. Abran su mente. El espíritu. Todos los espíritus, más o menos buenos, una vez encarnados, constituyen la especie humana, y como nuestra Tierra es uno de los mundos menos adelantados, se encuentran más espíritus malos que buenos, y aquí por qué vemos en ella tanta perversidad. Esforcémonos, pues, por no volver a este mundo, después de la presente residencia, y por merecer ir a descansar en otro mejor, en uno de esos mundos privilegiados donde el bien reina sin rival, y en el cual no recordamos nuestro tránsito por la tierra más que como un periodo de destierro. Cita de Allan Kardec. La definición que se da en el libro de Kardec de los espíritus es que puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Los espíritus son creación de Dios. Dios nunca cesa de crear espíritus. Los espíritus no tienen fin. El mundo espiritista es el normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. Tiene su propio mundo, que nosotros no vemos. Están por todas partes según su grado de evolución. Hay lugares donde los menos avanzados no pueden ir. Influyen en nuestra vida, caminan a nuestro lado, tienen forma de destello o llama y su brillo es proporcional a su evolución. Un espíritu no puede dividirse, pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas direcciones, pareciendo por esto que se encuentra en muchos lugares a la vez. Los espíritus pueden tomar la forma que deseen dependiendo del mundo al que van. Por ejemplo, cuando visitan la Tierra se visten de humanos. Pueden hacerse visibles e incluso palpables. Desprendidos de la materia, el lenguaje es entre ellos rápido como el pensamiento, puesto que el mismo pensamiento sin intermediario es el que se comunica. En este sentido, su comunicación es sincera, ya que como se transmiten el pensamiento no pueden pensar una cosa y decir otra. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, inteligencia, ciencia o moralidad. Los más avanzados son los del primer orden. Son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimiento, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros.
Las otras clases se alejan más y más de semejante perfección, estando los de los grados inferiores inclinados a pasiones como el odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc., y se complacen en el mal. También los hay que no son ni muy buenos ni muy malos, son simplemente más embrollones y chismosos que malvados. A estos se les llaman duendes o espíritus ligeros. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de la jerarquía espiritista. Esta evolución se da en las distintas reencarnaciones, pasando las pruebas que Dios les pone para mejorarse moralmente. Se podría decir que Dios desea la perfección de todos sus hijos y para ello deben pasar numerosas pruebas en los distintos mundos y numerosas reencarnaciones, como sucede con nuestros hijos cuando dejamos que se levanten por ellos mismos cuando caen para que adquieran conocimiento y experiencia. Si esto no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Imaginen que usted lleva a su hijo siempre en brazos, le da la comida, le hace los deberes, lo viste, lo ducha. Al cabo de los años, ese niño no será más que un ente, un cuadro colgado en la pared. Nuestra misión como padres es enseñar a volar a nuestros hijos, no llevarlos al lomo. Dios hace lo mismo con nosotros. Tiene su lógica. Por supuesto que el tiempo de perfección no es el mismo para todos. Unos llegan a la perfección más rápidamente que otros, y algunos se extravían por el camino cogiéndole el gusto a hacer el mal. Esto dependerá siempre de las decisiones que tomemos. Tipos de espíritus. Esto es lo que nos dice Kardec sobre los grados espirituales, del más avanzado al menos. Espíritus puros. Caracteres generales. Influencia de la materia nula. Superioridad intelectual y moral absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. Primera y única clase. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material. Pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua. Son mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes acerca de la conservación de la armonía universal ejecutan. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores, les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Para ellos es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con los nombres de ángeles. Espíritus de primer orden. Espíritus superiores. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje, que sólo benevolencia respira, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de aquello que es lícito saber al hombre. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla, pero se separan de los que solo obran por curiosidad o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Cuando por excepción se encarnan en la tierra es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo. Espíritus de segundo orden. Pueden hacer el bien con ciencia o con prudencia y bondad, pero aún les falta pasar pruebas. Son espíritus buenos. Los caracteres generales son el predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Sus cualidades y poder para practicarlo están en proporción del grado a que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales.
no estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su jerarquía, los vestigios de la existencia corporal, ora en la forma del lenguaje, ora en sus costumbres, en las que se llega a descubrir algunas de sus manías, y a no ser así, serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y el infinito, y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal, y el amor que los une es para ellos origen de una dicha inefable, no alterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos. Pero todos han de sufrir pruebas hasta que alcancen la perfección absoluta. Como espíritus suscitan buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen merecedores de protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos individuos que no se complacen en tolerarla. Las personas en quienes se encarnan son buenas y benévolas para con sus semejantes y no ceden al orgullo, al egoísmo y a la ambición, y no sienten odio, ni rencor, ni envidia, ni celos, practicando el bien porque es el bien. Espíritus de tercer orden. En los de tercer orden los hay que no desean ni el bien ni el mal, simplemente son ignorantes, pero están también los que disfrutan haciendo el mal. Sufren, pues verdaderamente no solo por los males que han experimentado, sino que también por los que han ocasionado a otros, y como sufren por largo tiempo, creen que sufrirán siempre, permitiendo Dios, para castigarlos, que conserven esa creencia. Semejantes espíritus ven la dicha de los buenos, siéndoles este espectáculo un tormento incesante, puesto que experimentan todas las angustias que pueden producir la envidia y los celos. En las manifestaciones se les conoce por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones, así en los espíritus como en los hombres, es siempre indicio de inferioridad moral, sino intelectual. Los seres vivientes a quienes animan durante la encarnación son dados a todos los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes, tales como el sensualismo, la crueldad, la maulería, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia. Hacen el mal por el placer de hacerlo, sin motivo la mayor parte de las veces, y por aversión al bien escogen casi siempre sus víctimas entre las personas honradas. Cualquiera que sea el lugar social que ocupen, son azote de la humanidad, y el barniz de la civilización no los libra del oprobio y de la ignominia. Estos espíritus nos inducen a hacer el mal por celos de no haber merecido estar en el lugar que los buenos ocupan. Su deseo no es otro que impedir a los espíritus inexpertos el llegar al bien supremo. Quieren hacer sufrir a los otros lo que ellos sufren. Lo vemos cada día y algunos lo sufren. Hay otros espíritus en este tercer orden que son los embaucadores o duendes, que disfrutan engañando y chismorroteando. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones, y en todo se entrometen, y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, en chismear, en inducir maliciosamente en error por medio de engaños y en hacer travesuras. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores, que frecuentemente les ocupan, como nosotros a nuestros criados. En las comunicaciones con los hombres su lenguaje es a veces ingenioso y chistoso, pero casi siempre superficial, y aprovechan las extravagancias y las ridiculeces que exponen en frases mordaces y satíricas. Espíritus golpeadores y perturbadores. Propiamente hablando, no forman una clase distinta, si se toman en consideración sus cualidades personales, y pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos como golpes, movimiento y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parece que están más apegados a la materia que los otros. El Creador, según nos cuenta Kardec en su libro,
crea a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia, y da a todos y cada uno de ellos una misión para que progresen y lleguen a la perfección y a la felicidad eterna por medio del conocimiento de la verdad y así tenerlos algún día a su lado. Estas misiones o pruebas que Dios impone se aceptan para evolucionar más rápidamente. El que sufre con desgana estas pruebas permanece más tiempo en su nivel. Cabe decir que los espíritus no retroceden en niveles. Esta enseñanza se podría comparar con la escuela. Si eres buen estudiante, pasas curso. Si eres mal estudiante, repites curso. Al conocer el bien y la felicidad que proporciona, un espíritu en su siguiente reencarnación no deseará hacer el mal. Es cierto que al olvidarse las vidas anteriores podría recaer en el mal, pero es el cuerpo material el que no recuerda, o sea, el cerebro. El espíritu conoce su pasado y su misión para seguir progresando. A esto cabe decir aquí que hay muchos y muy buenos hipnotizadores que pueden darnos a conocer nuestras vidas pasadas. Todos hemos oído casos, los creamos o no, comunicándose con nuestro espíritu. Recomiendo para saber más de la hipnosis el libro Hipnosis para principiantes de William W. Hewitt. Por lo tanto, nuestro espíritu, o si se prefiere nuestra conciencia interna, sabe perfectamente distinguir entre el bien y el mal y qué nos espera si hacemos una u otra cosa. ¿Se han preguntado alguna vez por qué han devuelto dinero a alguien pudiéndoselo quedar sin ninguna mala consecuencia? Correcto, es nuestro espíritu que no nos deja retroceder. A la pregunta de Kardec de si los espíritus pueden retroceder, el espíritu interrogado lo explica así. No, pues a medida que progresan comprenden lo que les alejaba de la perfección y terminada una prueba poseen el conocimiento de ella y no lo olvidan. Pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. Así también como hacer el bien, hacer el mal es un acto voluntario. La sabiduría de Dios consiste en la libertad que a cada uno concede de elegir, porque así tiene cada uno el mérito de sus obras. Es decir, Dios no crea espíritus buenos o malos, simplemente nos impone pruebas y nos deja a libre albedrío para que escojamos nuestro camino. Una comparación es cuando al ser padre le compramos un juguete a nuestro hijo y dejamos que juegue con él. Dependerá de él si quiere jugar, guardarlo o estrellarlo contra la pared, y dependerá de nosotros comprarle otro si lo ha tratado bien o no comprarle más si lo trata mal. Dios es nuestro Padre espiritual y en consecuencia nos trata. Si nos portamos bien, la siguiente misión será más benevolente. Si nos portamos mal, sufrimos en otra vida lo que hemos causado en esta. Mientras menos imperfecto es, menos tormento sufre. Y el que no es envidioso, celoso, avaro ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que de estos defectos se originan. Cabe destacar aquí el significado de infierno. En la religión católica, como en otras muchas religiones o en las distintas mitologías, el Hades, por ejemplo, en la mitología griega, hay un lugar donde el alma sufre eternamente por nuestros pecados. Es curiosa la similitud entre el mundo visible y el invisible. En mi opinión, y en la de muchos otros, todas estas creencias beben de una única fuente cuyo riachuelo se ha ido ramificando según la cultura y la geografía del planeta. Y dicen que si el río suena es que agua lleva. En su libro, Un espíritu se refiere al infierno así. No hay descripción posible de los tormentos morales con que son castigados ciertos crímenes. El mismo que los experimenta tendría trabajo en daros una idea de ellos, pero el más horrible, indudablemente, es la creencia de estar eternamente condenado. Por otro lado, se nos dice en el catolicismo que el elegido podrá sentarse a la derecha del Señor. Esto casa con lo que nos cuentan los espíritus de Kardec, cuando nos dicen que Dios quiere a los espíritus puros a su lado. Nuevamente considero que la Biblia es una recopilación escrita de leyendas y conocimientos antiguos que fueron pasando de boca en boca hasta la transcripción bíblica. Imaginen que se tuviera que escribir hoy día el cuento de Caperucita Roja. Caperucita vestiría minifalda o shorts rojos, iría a casa de su abuelita a comer porque su madre estaría trabajando, andaría por el bosque distraída con su móvil,
y el lobo sería uno de tantos hombres salidos que hay en el planeta. De ahí que se crea en algunos sectores que la Biblia es solo un compendio de enseñanzas antiguas escritas para que el lector de la época las entendiese. Solo hay que ver la semejanza entre los elegidos por Dios para traer el bien al planeta en las distintas religiones y distintos momentos históricos. Relación entre los espíritus. Hay un dicho que dice: Dios los cría y ellos se juntan. Cierto, al igual que en vida, nuestros espíritus se unen por simpatía. No solo depende la simpatía, sino la evolución de cada espíritu para unirse a otros. Los espíritus más evolucionados no se juntan con los menos evolucionados, que a su vez sí se juntan entre ellos. No es descabellada la idea, ya que en la Tierra pasa exactamente lo mismo. Las personas malas se unen entre sí buscando hacer el mal. Es posible que una persona buena quiera acercarse a una mala para hacerle entrar en razón e intentar que deje esa mala vida, pero si no lo consigue, ambas personas seguirán su camino. Los espíritus se reconocen entre ellos en estado desencarnado. Recordemos que en estado desencarnado el espíritu conoce sus vidas pasadas, reconociendo así a aquellos espíritus que han estado con él en diferentes vidas. Si simpatizan, se vuelven a reunir en el más allá. La unión de los espíritus que simpatizan para el bien es para ellos uno de los mayores goces, porque no temen ver perturbada esa unión por el egoísmo. Forman en el mundo completamente espiritual familias de un mismo sentimiento, y en esto es en lo que consiste la dicha espiritual. Como en vuestro mundo os agrupáis por categorías y disfrutáis de cierto placer cuando os veis reunidos. Al afecto puro y sincero que experimentan y de que son objeto es origen de felicidad, porque no hay en ella amigos falsos e hipócritas. A la hora de encarnarse, esta simpatía que sienten unos por otros hace que los espíritus decidan vivir juntos. Así, tu hijo puede haber sido tu padre en otra vida, un amante, esposa, marido, mejor amigo, etc. Es cierto que encarnados, los espíritus no se reconocen entre sí, pero se sienten atraídos por otra persona sin saber por qué. Piensen en ello. Seguro que en alguna ocasión le ha sucedido que ha visto a alguien por primera vez en su vida y siente como si se conociesen de siempre. Se conocen, pero usted no lo sabe. Los espíritus afines se buscan en la encarnación, y lo que nosotros podemos pensar que es una casualidad o un capricho del destino no tiene por qué serlo. La reunión de espíritus afines puede crear familias enteras en próximas vidas si su evolución es la misma, sea esta superior o inferior. Esto provoca una teoría un poco descabellada pero posible. Dado que los espíritus afines se reúnen en familias y amigos, a medida que esta unión se extiende, pueden formar poblados, ciudades e incluso países con la misma moral entre sus habitantes. Esto explicaría por qué hay países como Japón o Suecia en los que su población está más avanzada éticamente que otros países, como por ejemplo algunos países de Centroamérica o África. También la repulsión que sentimos hacia otras personas sin saber por qué viene dada de vidas anteriores, de espíritus inferiores que hemos conocido en otra vida y que nos han podido hacer la vida imposible. En esa situación, es nuestro espíritu el que nos dice que no debemos fiarnos de tal o cual persona, o al contrario. Esos espíritus inferiores que nos buscan pueden querer venganza por algo sucedido en tiempos pasados, y por tanto nuestra conciencia nos aleja de ellos. Eso sí, estos vengativos espíritus, una vez muertos, reconocen su injusticia para con nosotros, pero Dios puede ponerlos a nuestro lado para probar nuestra fortaleza y su arrepentimiento. Los espíritus inferiores sienten antipatía hacia cualquiera que pueda descubrirlos, y eso se torna en odio, en celos, y por eso intentan hacer daño al espíritu que puede desenmascararlos. A estos espíritus se les puede orar y así les devolvemos bien por mal, progresando así nuestra moral.
Recordemos que en todas las culturas y en todas las religiones el mayor bien que tiene un hombre es el saber perdonar. El espíritu superior siente igualmente repulsión hacia el espíritu inferior porque sabe que no será comprendido y no tiene los mismos buenos sentimientos que él. Aun así, no lo odia porque su evolución moral se lo impide. Lo esquiva y lo compadece. Por ello, deberíamos escuchar y hacer caso en más ocasiones a esa voz interna, a ese instinto que nos habla y nos aconseja. Y hay que recordar que la mala suerte que nos persigue no es tal. La mayoría de veces nuestro infortunio está ligado a nuestras acciones. Si erramos en nuestras decisiones, las consecuencias también serán malas. Si acertamos, nuestra buena fortuna nos seguirá allá donde vayamos. Dejemos de compadecernos de nuestra mala suerte e intentemos aprender y hacer las cosas bien, prestando atención y siendo consecuentes con nuestros actos. Tampoco el mal de ojo, según Kardec, existe. La explicación viene dada por los malos espíritus que acompañan a aquellos que hacen daño a los demás por envidia. Estos espíritus le ayudan en su labor y en ocasiones puede parecer que algo del más allá nos impide ser felices, y es una prueba que debemos superar. Otro tema es la tan escuchada frase de vender tu alma al diablo. Recientemente algunos cantantes de rock han admitido que vendieron su alma al diablo para ser famosos y ricos. Esta venta de alma tiene dos versiones. La primera es la versión de que estos cantantes venden su conciencia a los Illuminati, a los que manejan el mundo, a cambio de dinero y sumisión. La otra versión, dada por Kardec, es que antes de encarnarnos nuestro espíritu solicita a Dios ser rico y poderoso, y Dios se lo concede para ponernos a prueba, progresando si ayudamos a los demás con ese poder o nos convertimos en el tío Gilito y repetimos curso en la siguiente vida. De nosotros depende lo que queramos hacer con nuestro dinero, pero la conciencia está ahí y posiblemente no podamos dormir muy tranquilos por las noches, allá cada uno. Al haber distintos tipos de espíritus, también hay distintas relaciones. Por ejemplo, los espíritus burlones o duendes se ríen de nosotros con sus travesuras. Los espíritus buenos se compadecen de nuestro infortunio y buscan ayudarnos, y los espíritus malos nos incitan a ser como ellos y a hacer el mal. Todo esto son instrumentos de Dios para probar nuestra conciencia, nuestra fe y nuestro progreso. Por ejemplo, si una persona es propensa a asesinar, estará rodeada por espíritus que fomentarán en ella esa idea. De todos es conocido que ha habido muchos asesinos que aseguraban oír voces en su cabeza que les incitaban a matar. Para algunos serán unos chalados de la vida, para otros serán personas listas que dicen eso para ingresar en un psiquiátrico y librarse de la cárcel, y para otros dirán simplemente la verdad. Todo es posible, pero también nos rodean espíritus avanzados que nos inculcan el bien, aunque si sucumbes al mal, estos te abandonarán. En última instancia, es el espíritu encarnado el que decide qué hacer, a qué voces hacer caso y qué camino seguir. El libre albedrío. Lo ideal, según Kardec, es desconfiar de los malos pensamientos, de esa voz que enaltece nuestro orgullo, la avaricia, el egoísmo, etc. Seguro que estarán pensando en nuestros seres queridos muertos. ¿Están a nuestro lado? ¿Nos protegen? Pues según Kardec, sí. Nuestros amigos y familiares muertos nos acompañan y nos protegen según su poder. Son sensibles a nuestras oraciones hacia ellos, pero olvidan a los que les olvidan. Algunos se comunican con aquellos que les oyen, otros simplemente nos vigilan, otros pueden ser nuestra conciencia y otros simplemente se van y no vuelven. Además de estos, hay un espíritu particularmente encargado de guiarnos en nuestro aprendizaje. Kardec lo llama el hermano espiritual, pero nosotros lo conocemos vulgarmente como nuestro ángel de la guarda. Su misión es como la de un padre a un hijo, llevarnos por el buen camino, guiarnos, aconsejarnos, consolarnos y sostenernos en las múltiples pruebas de la vida. Nos ayuda a levantarnos si caemos y nos apacigua si nos exaltamos. Nuestros hermanos o ángeles de la guarda no nos pueden abandonar, ya que esta función ha sido aceptada por ellos con la salvedad de que únicamente escogen a espíritus encarnados que les son simpáticos.
pero aunque su misión sea de obligado cumplimiento, también pueden abandonarnos si hacemos caso omiso de sus consejos. Como un padre hacia su hijo, tal cual. Si el padre ve que el hijo le hace caso, seguirá dándole consejos, pero si sus numerosos consejos caen siempre en saco roto, el padre deja de aconsejar a su hijo porque ve que su faena es en vano, y entonces deja al hijo que se estrelle por su cuenta. Pero igual que el padre, nuestro ángel de la guarda no nos abandona nunca del todo, solo se aleja, y vuelve cuando nosotros le solicitamos, cuando nos arrepentimos de nuestros malos actos y estamos dispuestos a escucharle. Arrepentirse es progresar, es reparar las faltas, querer mejorarse. Y aunque nos lo neguemos, sabemos siempre qué hacemos bien y qué hacemos mal, y sufrimos por ello en la muerte, porque una vez muertos sentimos el mal que hemos hecho a los demás. Hay espíritus que les cuesta arrepentirse de sus actos y se empecinan en seguir por el mal camino, pero tarde o temprano reconocen su error por medio de pruebas difíciles. El arrepentimiento sincero en vida favorece el progreso espiritual, pero son nuestros actos después de arrepentirnos lo que nos expiará de nuestros pecados terrenales. Y esta redención no se repara con donaciones de lo que no nos hace falta, o con perdones. Nos dice Kardec que Dios no hace caso al arrepentimiento estéril, fácil y que no cuesta otro trabajo que llorar o golpearse el pecho, y que un dedo perdido haciendo un servicio puede borrar más faltas que llevar el cilicio años enteros, ya que esto es por nuestra propia conveniencia. Kardec nos dice, solo con el bien se repara el mal, y ningún mérito tiene la reparación si no afecta al hombre, ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. Y estos espíritus que nos rodean pueden ayudarnos si les preguntamos sinceramente cómo podemos expiar nuestras faltas. El que pide a Dios el perdón de las faltas que ha cometido no lo obtiene sino mudando de conducta. Las buenas acciones son la mejor oración, porque valen más los actos que las palabras. Si los espíritus pueden dejarse ver, ¿por qué no los vemos? La respuesta que nos da Kardec es que si se dejasen ver, nosotros no obraríamos por nuestra cuenta y no avanzaríamos. Imaginen a ese hijo que vive con sus padres y que estos le hacen todo lo que él necesita. ¿Aprendería algo? Por supuesto que no. Es preciso que el hombre adquiera experiencia para progresar en la vida. Sin experiencia no seríamos más que autómatas inútiles, zombis, almas en pena que no progresarían nunca y que se quedarían estancadas en su niñez. Además, añado yo, si no queremos ver una cosa, no la veremos aunque la tengamos a un palmo de nuestras narices. Creer es ver. Otro tema muy interesante que aborda Kardec en su libro son las relaciones paterno-filiales. Lo primero, decir que Dios concede la infancia porque es necesaria para que el niño tenga inocencia y se adapte a su nuevo mundo. La infancia también tiene la utilidad de hacer al niño flexible y accesible a los consejos de aquellos que deben hacerles progresar en su moral. Esta misión recae principalmente en los padres y tutores legales del niño. Estos deben reprimir las malas inclinaciones de sus protegidos para que progresen, y si no lo hacen deberán rendir cuentas en el más allá. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos no son nuestros hijos en realidad. Los padres solo dan a sus hijos el físico, ya que su carácter, su espíritu, es un ser individual que no está vinculado a los padres psíquicamente. Recordemos que la sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a sus anteriores vidas, y de aquí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre ellos. Estos lazos vienen dados básicamente por la atracción moral de los espíritus. Así, los padres ponen el espermatozoide y el óvulo que será fecundado, y las características genéticas, pero es el espíritu el que escoge a sus padres dependiendo de la misión que deba realizar una vez encarnado. Un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos le hagan prosperar. Los hijos malos son una prueba para los padres, y los padres malos son una prueba para los hijos. Esto depende de los pecados en la vida anterior. Por ejemplo, un asesino de niños puede reencarnarse en un niño nacido en un país en guerra para purgar sus pecados de una vida anterior.
Recordemos que cuanto más se sufra en una vida y se soporte ese sufrimiento, más rápido se progresa. La paternidad es una misión y un deber, como deber es también encauzar al espíritu malo en la buena senda. Y cuanto más malo sea el niño, más difícil será la misión de los padres y más progresarán ambos si se supera dicha prueba. También hay que decir que cada uno de nosotros tiene unas aptitudes naturales que Dios nos ha concedido para nuestra vocación carnal. Es responsabilidad de los padres ver esa aptitud, potenciarla y apoyar al menor en su misión. Hay, por ejemplo, un mal endémico en nuestra sociedad actual, que es que el padre desea para el niño lo que él no pudo ser de joven, por ejemplo, futbolista profesional. Da igual que el niño sea un portento en música o matemáticas. El padre egoísta hará que el niño haga una actividad para la que no sirve a pesar de las futuras consecuencias. Nuestro hijo es un ser independiente, es un espíritu que ha venido a progresar y si nosotros, sus padres, le ponemos la zancadilla para aumentar nuestro ego, estamos impidiendo tanto su progreso como el nuestro. Ser padres es una misión que estamos obligados a cumplir, ya que Dios no cesa de crear espíritus para los diferentes mundos. Para que ayudemos a otros espíritus a progresar se creó el matrimonio. Si hacemos caso de lo que nos cuentan las tablillas sumerias traducidas por el investigador Zecharia Sitchin, en los tiempos antiguos los dioses caídos del cielo, entre comillas, crearon al hombre para usarlo como esclavo. Al no tener educación, el hombre creado, que no dejaba de ser un cruce entre un extraterrestre y un mono, se dedicó al fornicio y dejó de trabajar para sucumbir al vicio del sexo. Por ello se creó la institución del matrimonio, para hacer del hombre un padre y de la mujer una madre. Si no fuera por el matrimonio, o habría muchos hijos sin padres o usando métodos anticonceptivos no habrían hijos, y el sexo se nos iría de las manos. La leyenda dice que eso mismo sucedió en Sodoma y Gomorra, y que los dioses caídos del cielo destruyeron esas ciudades para acabar con el vicio y educar a su creación para que trabajase y se mantuviera en casa cuando era la hora de descansar. En el otro extremo, Kardec nos recuerda que el celibato no es un estado de perfección como la Iglesia quiere hacernos creer, ya que los célibes desagradan a Dios por su egoísmo para con el universo. Aun y así, la raza humana, tal como la conocemos hoy en día, desaparecerá, como han desaparecido multitud de culturas y razas antes de nuestra creación por los hombres de las estrellas. Las razas siguientes serán más avanzadas, más perfeccionadas, como nosotros somos en teoría más avanzados que las razas primitivas. El origen de las razas se pierde en el tiempo, pero las distintas razas humanas de este y otros planetas han podido cruzarse y producir nuevos tipos de humanos, más avanzados que los anteriores. Si creemos las tablillas sumerias, el hombre actual es una mezcla extraterrestre y mono, así que si seguimos esa progresión, posiblemente algún día nuestro planeta albergue vida inteligente que no lo destruya y no se destruyan sus habitantes entre sí, porque la Tierra produciría lo suficiente, ya sea vegetal o animal. Entre paréntesis, Kardec nos recuerda que comer carne es necesario ya que aporta unas vitaminas que otras frutas y hortalizas no nos dan, para mantenernos a todos si el terrícola se contentase con lo necesario y no crease necesidades ficticias y caprichosas que únicamente enaltecen nuestro insaciable ego. Volviendo a la vida humana, alguno de ustedes se preguntará por qué Dios crea seres humanos enfermos, tullidos o retrasados mentales si todos somos hijos suyos y lo único que quiere es nuestro progreso. Bien, los espíritus de Kardec nos cuentan que Dios ha creado por igual a todos los espíritus, pero es su experiencia y su expiación de pecados que los diferencia. Por eso la desigualdad social es obra del hombre, y esta desigualdad desaparecerá cuando desaparezca el orgullo y el egoísmo, es decir, el mal. A los que en una vida anterior utilizaron su físico para hacer el mal, por ejemplo, en su siguiente reencarnación Dios los hace feos, o ciegos de nacimiento, o cojos, etc. Si en una vida anterior tu sabiduría la empleaste para enriquecerte y no ayudaste al prójimo, Dios te hará nacer deficiente mental o pobre. Es por esto que hay niños que nacen con enfermedades físicas o psíquicas y otros no. Todos tenemos que expiar nuestros pecados de la vida anterior en esta.
Esto lo veremos ampliamente más adelante, pero por poner un ejemplo, podemos nacer en una familia adinerada y hacer un mal uso de nuestra herencia, o podemos utilizar nuestra fortuna para ayudar a los demás. Otra vez, el libre albedrío. Y eso que algunos políticos se empeñan en nombrar una y otra vez la igualdad social. La igualdad social no es posible, ya que no puede el listo cobrar lo mismo que el tonto, o el trabajador igual que el vago. Para que haya una igualdad social plena, primero tendría que haber igualdad de facultades y caracteres del ser humano, y desgraciadamente estamos muy lejos de conseguirlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music o en el blog del autor, humanidadesporunhumano.blogspot.com. También pueden encontrar vídeos en el canal Humanidades por un Humano en YouTube. Recuerden darle al me gusta si les ha gustado el podcast y seguir el canal en las plataformas mencionadas. Gracias por su atención y pasen un buen día.